Bueno, cuando buscaba una escuela que me formara para ser pastor, visité una en el estado de Washington, donde uno de los profesores habló de un juego que él llamaba póker pastoral. Dijo que con cada buen sermón, cada apretón de manos, cada llamada, cada visita al hospital, cada acto de bondad, la gente de la iglesia le da al pastor una ficha, una muestra de su confianza en él. Y de la misma manera, con cada mal sermón, cada aparente falta de amabilidad, cada mala decisión, ellos le quitan una de esas fichas. Así que si un pastor tiene la mayoría de las fichas, la gente lo ama y confía en él. Si la iglesia tiene la mayoría de las fichas, hay escepticismo y falta de confianza. Bueno, puede que hoy esté usando muchas de mis fichas con algunos de ustedes. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán. Porque nuestro texto trata de algo de lo que a muchos cristianos no les gusta hablar en absoluto. Mi esperanza es que, aunque me cueste algunas de sus fichas, no me cueste todas sus fichas, porque he generado suficiente confianza con ustedes. El tema de nuestro texto es el rechazo de Cristo. Y específicamente vamos a ver cómo Jesús responde al rechazo. Es decir, cómo responde cuando la gente lo rechaza, gente que quiere usarlo por sus bendiciones en lugar de quererlo a Él. ¿Cómo responde a la gente que se siente atraída por sus milagros, por su poder, por toda la emoción, pero que en realidad no se siente atraída por Él? ¿Cómo responde Jesús a la gente que externamente lo busca, pero internamente lo rechaza? Es interesante porque en nuestro texto Él responde a eso poniéndose teológico. Y cuando se pone teológico, saca a relucir un tema del que muchos cristianos creen que nunca deberíamos hablar. ¿Cuál es ese tema?, se preguntarán. Es el tema de la elección. O Dios seleccionando a personas para la salvación. Acabo de oír un quejido. Ahora, sé que eso significa que algunos de ustedes acaban de usar todas sus fichas. Pero antes de que se vayan, miren lo que Jesús dice en el versículo 37, después de reprender a la gente en el versículo 36 por no creer en Él. Versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, siendo cristiano desde hace casi 28 años, he visto lo que los pastores como yo, que predican libros de la Biblia versículo por versículo, he visto lo que hacen con textos como este, donde la Biblia habla de la elección, muchos simplemente se lo saltan. Vi a un predicador famoso hacerlo esta semana. Yo estaba interesado, ¿qué va a decir acerca de este texto? Así que lo busqué en YouTube y me puse a verlo, y llegó al versículo 37. Leyó el versículo 37, pero solo habló de la última mitad, como si la primera mitad ni siquiera existiera. Y yo, espera un minuto, y la primera parte nunca la tocó. Ahora escuchen, ¿por qué hacen eso? Lo hacen porque tienen miedo de cómo la gente va a responder a eso. Pero escuchen, solo necesitan saber que yo tengo más miedo de cómo Dios me responderá a mí por no enseñarlo. Como si yo tuviera la autoridad de editar la Biblia. No quiero hablar de eso. La gente podría enojarse conmigo. Bueno, o Dios podría enojarse conmigo por no enseñarlo, porque esta es su palabra y mi trabajo es simplemente proclamarla. Otros llegarán a un texto como este y sobreenfatizarán la primera parte, la elección de Dios de los que serán salvos, pero se saltarán la segunda mitad sobre venir a Jesús, porque cualquier cosa que huela a elección humana simplemente les incomoda. Otros explicarán el texto sugiriendo que la elección no es cierta. Así es como lo van a hacer. Y la forma en que suelen hacerlo es algo así. Bueno, sí, dice eso, pero tenemos libre albedrío, así que tranquilos. Estamos bien, como si el concepto de libre albedrío invalidara y modificara lo que el texto realmente dice. Otros incluso demonizarán cualquiera de los dos lados del argumento, usando ataques ad hominem como esta postura es solo humanismo o esa postura es solo gnosticismo, sin explicar realmente los textos ni abordar los argumentos reales. Bueno, o hay una quinta opción, que es lo que voy a intentar hacer hoy, y es mantener tanto la elección de Dios como la responsabilidad humana en tensión. No voy a usar una para descartar la otra. No voy a intentar enfrentarlas.
Voy a decir que ambas son ciertas y les mostraré desde el texto que eso es lo que Jesús enseñó en este texto, que ambas son ciertas. Porque en la mente y los caminos de Dios, la elección divina y la elección humana son compatibles. No puedo entender cómo es posible. No tengo idea. Pero creo en ambas porque ambas están en la Biblia. Y nunca espero entender completamente ninguna de las dos. Pero está bien porque adoro a un Dios que nunca voy a entender del todo, ¿verdad? Esto es lo que los listos llaman una antinomia, donde dos verdades, dos afirmaciones que son ambas ciertas, se resisten a ser armonizadas. Es como la enseñanza de la Biblia sobre la Trinidad, que Dios es uno y Dios es tres. No es una contradicción, es una antinomia. Así que, en palabras de un pastor, no voy a separar a los amigos que se llaman elección divina y elección humana. Voy a proclamar a ambos porque ambos son bíblicos. Veamos eso a partir del versículo 36. Él dice, pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahora, ¿cuándo les dijo Jesús eso? Probablemente en el versículo 26. Les dice, yo les he dicho, me han visto, pero no creen. Ahora Jesús está evangelizando a gente que quiere sus cosas. Quieren cosas de Él, pero no lo quieren a Él. Muchos dirán, oye, no hables de la elección cuando hay no cristianos en la sala. Pero Jesús lo hace justo aquí. Quizás Jesús sabe algo que nosotros no. Quizás Él sabe que hablar de esto podría despertar en ellos el deseo de ser salvos. Verán, aunque lo vieron convertir 5 panes y 2 pececillos en una comida satisfactoria para 10 a 20 mil personas, versículo 36, cito, no creen. Su rechazo no es un error. Vieron el milagro, pero no vieron a lo que el milagro apuntaba, que Él es el Mesías, es el Hijo de Dios. El milagro no era un boleto para obtener más cosas, eso es lo que ellos pensaban que era. Era una revelación de quién es Él. Pero su deseo de comida, y en el versículo 15, su deseo de poder político los cegó para que no vieran quién es Él realmente. Así que los está reprendiendo por su incredulidad. Son responsables de rechazarlo. Pero el versículo 37 responde a la pregunta, ¿por qué rechazan ellos cuando otros no? Versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahora tengo 8 puntos rápidos sobre la primera mitad del versículo 37. Así que, advertencia, este es un momento para nerds, ¿ok? Pero el punto 1 será más largo que los otros, porque este es el más controvertido de todos los puntos. Punto número 1. Piensen en el contexto. Justo después de una declaración que enfatiza su responsabilidad por rechazar a Cristo, se nos da una declaración sobre la elección divina en el versículo 37. Así que uno justo después del otro. El 37 viene después del 36, ¿verdad? Y estas declaraciones las dice la misma persona, Jesús, que siempre y únicamente dice la verdad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que Jesús y Juan no tienen problema con que la elección y la decisión estén una al lado de la otra. ¿Y eso qué significa? Que tú y yo tampoco deberíamos tener problema con ello. Segundo, la palabra todo aquí se refiere a personas. Son personas porque Jesús quiere que vengan a Él. El versículo 37 usa la expresión todo aquel que. Estas son personas que serán resucitadas en el día final. Así que son personas. Y tercero, noten que el Padre le da a estas personas a Jesús, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, todas las personas que el Padre me da, vendrá a mí. Ahora, cuarto, para que el Padre le dé estas personas a Jesús, deben pertenecer al Padre. El texto no dice cómo le pertenecen, solo que sí le pertenecen porque Él se las da a Jesús. Y realmente no puedes darle a alguien algo que no, ¿qué? Que no poseas ya. Si le doy a alguien las cosas de otra persona, esa persona dirá, un momento, eso es mío, no puedes hacer eso. No. Así que Dios le está dando a Jesús personas que ya tiene. Quinto, el todo aquí se refiere a un grupo colectivo de personas, toda clase de personas en la categoría de ser entregadas a Jesús por el Padre.
Así que son todas esas personas, toda clase de personas en la categoría de ser entregadas a Jesús por el Padre. Y noten, sexto, que vendrán a Él en algún momento en el futuro. Esta es una regla universal. Así que si la gente de ese día cree en Jesús o no, es irrelevante, porque les está diciendo, si ustedes no creen en mí, escuchen, otros sí vendrán a mí. No es un deseo, es un resultado definitivo. Es un futuro seguro. Ningún problema, ningún poder, ningún plan va a alejarlos de Jesús. Noten que ellos vendrán a Él, lo que significa que si es futuro, no puede estar hablando de quién en este texto. No puede estar hablando de los 12 menos Judas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vendrán es futuro, pero los 12 menos Judas ya vinieron a Jesús. ¿Cuándo? En el pasado. De hecho, en Juan capítulo 1. Séptimo, noten que viene primero. La gente viniendo a Jesús o el Padre dándole gente a Jesús. ¿Qué viene primero? Bueno, da está en tiempo presente, vendrán está en tiempo futuro, lo que significa que antes de venir a Jesús, una persona es entregada a Jesús por el Padre primero. Octavo y finalmente, este texto no dice que Dios elige a todas las personas, pero que solo algunas vienen a Él. De hecho, dice lo contrario. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Hay una confianza en Jesús aquí de que incluso si estas personas no creen en Él, su misión no fracasará. El pueblo de Dios vendrá a Jesús, es seguro. Así que si esta gente no viene a Él, si esta gente no cree en Él, es porque el Padre no se los dio a Él. Ese es el punto de Jesús. Fin del momento nerd. ¿Sobrevivieron? ¿Siguen conmigo? Ahora, afirmar la idea de la elección fue la forma en que Jesús respondió al rechazo de esta gente. Así que a la luz de eso, debemos, punto número 1, admitir que el Padre tiene gente que le da a Jesús. Admitir que el Padre tiene gente que le da a Jesús. Versículo 37, el Padre tiene un grupo de personas y le da a todas las personas de ese grupo a Jesús. Jesús explica la incredulidad de la gente que estaba ante Él ese día con el versículo 37. El Padre no me los dio a ustedes, por eso no creen. Ahora, antes de darle esta gente a Jesús, el Padre debe tenerlos. Ya deben ser suyos, que es donde entra en juego la elección. ¿Qué es la elección? Que Dios, por su amor a los pecadores que no tienen esperanza de salvarse a sí mismos, elige a algunos antes del tiempo para que sean salvos, solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo, no por algo que Él vio en ellos o que los vio hacer, sino basándose únicamente en su amor, mientras deja que el resto reciba justicia por sus pecados. Así que algunos reciben misericordia y gracia, otros reciben justicia. Nadie es tratado injustamente. Nadie recibe injusticia ni parcialidad. ¿Por qué? Porque nadie merece ser adoptado en la familia de Dios. Lo que merecemos es ¿qué? Lo que merecemos es castigo por todos nuestros crímenes contra Él. Así que algunos reciben el infierno que merecen por sus crímenes. Lamentable, trágicamente. Otros reciben el cielo que no merecen, no porque eligieron a Jesús, mientras que otros no lo hicieron, sino que porque eligieron a Jesús, vinieron a Él porque, versículo 37, Dios se los dio a Jesús primero. Sé que esto puede ser difícil de aceptar para muchos de ustedes, pero esto es lo que la Biblia enseña, y no creo que haya un lugar más claro sobre esto que Efesios capítulo 1. Normalmente no les pido que hagan esto porque no solemos tener tiempo, pero oigan, son las 11:55. Tenemos todo el tiempo del mundo. Esta es de hecho la versión extendida de este sermón. Es la versión del director. Así que quiero que vayan a Efesios capítulo 1. Les diría el número de página, pero hay 2 Biblias diferentes por ahí y no tengo idea en qué página está. Pero Efesios 1 está como a 6 libros a la derecha en su Biblia. Si llegan a un libro de la Biblia que empieza con T, ya se pasaron. ¿De acuerdo? Efesios capítulo 1, bajen al versículo 4. Efesios 1, 4 dice esto: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
En amor nos predestinó para ser adoptados por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Hay tanto aquí. Podría dar como 5 sermones sobre este texto. Les voy a dar 7 observaciones muy rápidas sobre la elección en este texto. La primera es esta: el hecho de la elección. El hecho de la elección se ve en las palabras nos escogió y nos predestinó. Ambas son algo que Dios hace por los pecadores. Noten que Dios es el sujeto de la oración. Dios nos escogió, Dios nos predestinó. Predestinación, por cierto, significa que hay un destino predeterminado al que vas a ir. Esa es la idea. Por eso, punto número 2, la fuente de la salvación es Dios Padre. Ese es el punto en los versículos 3, 4 y 5. Es Dios Padre quien hace todo esto. 3, el tiempo de la elección, versículo 4. ¿Lo vieron? ¿Cuál es el tiempo de la elección? Antes de la creación del mundo. ¿Quiénes son los objetos de la elección? Número 4. Noten los versículos 4 y 5. No es Jesús el objeto de la elección. No es Jesús quien es escogido, sino quiénes son los sujetos, los objetos del verbo. ¿Qué dice? ¿Él escogió qué? A nosotros. A nosotros. Personas individuales. ¿Cuál es el motivo de la elección? Es decir, ¿por qué hizo Dios esto? Miren las 2 últimas palabras al final del versículo 4, que en realidad deberían ser las 2 primeras del versículo 5, pero las marcas de los versículos no son inspiradas. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a hacer esto? En amor. Nos predestinó para adopción. Interesante la adopción. Su plan predeterminado era adoptar rebeldes. Así que de la masa de gente, Él escoge a algunos para que estén en su familia, igual que en la adopción. Pregunta: ¿los niños que son adoptados merecen ser adoptados más que los otros que no son adoptados? ¿La elección de quién determina la adopción? 6. La base de la elección. En otras palabras, la voluntad de quién es primordial en la elección. ¿Me escoge Dios basándose en lo que sabe que voy a hacer? ¿O yo escojo basándome en algo que Dios ya hizo? Veamos el texto. Versículo 6. Nos escogió, cito, según el propósito de nuestra voluntad. ¿Verdad? Nuestra voluntad. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? ¿No dice eso? Entonces, la voluntad de quién es primordial en esto. Su voluntad. Él escogió no por lo que yo quería, sino por lo que Él quería. Esto se reafirma en Juan capítulo 1, versículo 12, que cito, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que son hijos de Dios, pero escuchen, que nacieron en la familia de Dios, no de sangre, que es la ascendencia. O sea, no eres hijo de Dios porque tu mamá o tu papá lo sea, ni nacidos de voluntad de carne, es decir, lo que tú quieres o lo que puedes hacer, ni de voluntad de varón, que es lo que otros quieren para ti. Nada de eso es la razón por la que naciste en la familia de Dios, sino que naciste, cito, de Dios. Así que la voluntad de Dios es la base de la elección. De nuevo, igual que en la adopción. Y luego, 7, el objetivo de la elección, versículo 6, es que alabemos a Dios por su, ¿qué? ¿Qué dice en el versículo 6? Por su gracia, su bondad, su misericordia, su compasión por los pecadores. Miren, si lo que determina en última instancia la razón por la que soy salvo es la gracia y la elección de Dios, entonces lo alabaré sin cesar. Lo alabaré sin cesar por su gracia hacia mí. Aquí no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para soy uno de los elegidos. No, solo hay lugar para una profunda humildad y gratitud de que el niño es adoptado. Así como el niño es adoptado para salir del dolor y entrar en una gran familia. No hay lugar para nada más que pura gratitud. Pero si el factor decisivo en mi salvación soy yo, si mi elección es la diferencia última entre por qué yo soy salvo y otros no,
Si yo hago la diferencia, entonces, quiera admitirlo o no, debería llevarme parte de la gloria. Porque yo hice la diferencia última. Pero noten, Dios no recibe la gloria por hacer posible la salvación. Él recibe la gloria por su gracia, porque Él realmente escoge, predestina y adopta a personas reales. Ahora volvamos a Juan 6. Que algunas personas vengan al Hijo, que crean en Él, es prueba de que fueron previamente entregados a Jesús por el Padre. Así que miren una vez más el versículo 37. Leámoslo una vez más. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. De nuevo, hay una confianza en las palabras de Jesús que no creo que tendría si no hubiera una garantía de que la gente vendría a Él. Esta es la confianza que Él expresa a la gente que lo está rechazando. Ustedes me están rechazando, pero otros no lo harán. Ahora, ¿es solo una ilusión? ¿O sabe Él algo que nosotros no sabemos? Porque si la salvación no dependiera de Dios, sino de nosotros, es posible que nadie hubiera creído en Él. Es posible que su muerte hubiera sido en vano, lo que significa que la certeza del versículo 37 es falsa. Que ese vendrá a mí del versículo 37 es en realidad solo una ilusión. Jesús cruzando los dedos, esperando hacer lo suficiente para convencer a suficientes personas de que vengan a Él. Eso no es lo que está pasando aquí. Además, creamos o no en la elección, digamos que creemos o no, todos creemos un poco en ella, ¿no? O al menos parcialmente. ¿Por qué? Porque todos oramos por nuestros seres queridos perdidos, ¿no es así? Pero si la salvación es puramente una decisión del libre albedrío de una persona, entonces esa oración no sirve de nada. O si Dios responde tu oración, estaría violando su libre albedrío, que es exactamente lo que algunos dirían que Dios nunca haría. Entonces, ¿cuál de las dos es? Bueno, estoy seguro de que algunos de ustedes pensarán, si esto es cierto, ¿para qué hablarle a la gente de Jesús? Si la elección es cierta, ¿por qué evangelizar a los perdidos? Pregunta, ¿qué hacía Jesús en Juan capítulo 6? Estaba evangelizando a gente perdida. Eso es lo que estaba haciendo. Hablando con la gente, Él menciona la elección a personas que lo están rechazando. Él estaba evangelizando, así que parece que no veía una contradicción entre la elección y el evangelismo. ¿Por qué? Porque el evangelismo es como Dios salva a la gente. Él salva a la gente a través de ti y de mí, hablándole a la gente de Jesús. Y en ese momento, invisiblemente, el Padre le entrega a la persona a Cristo. Y cuando lo hacen, creen y reciben la vida eterna. Así que los elegidos, ¿quiénes son los elegidos? No lo sabemos. Sería bueno si tuvieran un pequeño tatuaje detrás de una de sus orejas. Y solo les predicamos el evangelio a ellos. A ver, déjame ver tu oreja. Hay una marca. Ok, ahora déjame hablarte de Jesús. El resto de ustedes, olvídense. No es así como Dios organizó todo esto. ¿Cómo lo organizó? Todo el que quiera puede venir. Vengan a Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados. Entréguenle su vida a Él. Sabiendo en el fondo, sabiendo por un texto como este, que solo los elegidos lo harán. Así que el evangelismo, la oración y la elección, de nuevo, no es una cosa o la otra. Es ambas cosas. Y todo esto se ve en las ilustraciones que los autores del Nuevo Testamento usan para la salvación. Como la que hemos estado viendo en Efesios capítulo 1, la adopción, donde el padre elige a quién traerá a su familia. No el niño eligiendo la familia de la que va a formar parte. Eso rompería la ilustración. Es Lucas capítulo 15. Jesús lo llama a estar perdido, y Dios ¿qué? Encontrándote a ti. No Dios estando perdido y tú encontrándolo a Él. Jesús lo llama a nacer de nuevo, Juan 3, porque los bebés son completamente pasivos al nacer. No contribuyen en nada a todo el proceso de nacer. Solo están ahí para el viaje, igual que el pecador elegido en la salvación. Pablo llama al evangelismo una semilla que se planta y luego crece. Primera de Corintios capítulo 3.
Pero los agricultores no plantan la semilla y dicen, vamos amigo, crece. Tú puedes, vamos. ¿Eres tan bueno? Vamos. No. Simplemente planta la semilla y deja los resultados en manos de Dios. Porque es Dios quien hace crecer la semilla. Y llaman a la salvación ser vivificado de entre los muertos. Efesios 2. Los muertos no pueden hacer nada. No pueden elegir nada. Para que cobren vida, algo externo a ellos debe actuar sobre ellos. Y ese algo es un alguien, es decir, Dios, que resucita a los muertos espiritualmente cuando la gente es salva. Entonces, pues sí, puedes admitir que Dios Padre tiene personas que le da a Jesús y que cada una de esas personas dadas a Jesús creerá en Él. ¿Puedes admitir eso? Solo he arañado la superficie, pero mi punto es que la elección está en la Biblia al mirar el texto mismo, al mirar las referencias cruzadas y las ilustraciones, y al tratar de responder objeciones, todo eso para decir que esta es una doctrina bíblica enseñada por Jesús en nuestro texto. Así que, después de todo eso, ¿puedes admitirlo? ¿O seguirás oponiéndote a la idea? ¿Tenemos la filosofía o no me gusta cómo me hace sentir esto? ¿O alguna noción de que la elección convierte a Dios en un demonio? ¿O por el libre albedrío o alguna otra cosa? La elección no convierte a Dios en un demonio, así como los padres que eligen a un hijo específico no se convierten en demonios por no elegir a otros. ¿Puedes admitir que el lado de Dios en la ecuación de la salvación es la elección? Que incluso si Él elige el mundo posible en el que tú ibas a creer, Él eligió ese mundo. Su elección determinó el resultado de que serías salvo y no eligió un mundo donde las personas que no creerán en este mundo serían salvas si fuera otro mundo. Así que, cristiano, según el versículo 37, míralo una vez más. El hecho de que ahora confíes en Jesús significa que el Padre te entregó a Jesús primero. Y la única manera en que pudo entregarte a Jesús primero es si te eligió para sí mismo antes de eso. ¿Esa revelación no te humilla? ¿No te hace asombrarte ante las riquezas de la gloriosa gracia de Dios? ¿Ves por qué la gracia de Dios es gloriosa? ¿Ves por qué pasarás edades interminables adorándolo por su gracia hacia ti? ¿No te alegras de que no me haya saltado esto? Por la gratitud y la adoración que esta verdad provoca. Ahora escucha, si piensas, oiga predicador, buen intento pero sigo sin estar de acuerdo. Está bien, espero que este punto no me haya quitado todo el crédito que he ganado contigo. Y que sepas que no tienes que estar de acuerdo conmigo para asistir a la iglesia aquí, ser miembro o incluso servir en muchos de los ministerios que tenemos. Solo para que lo sepas. Ahora, versículo 37. Los que vienen a Jesús son el regalo del Padre al Hijo. Y fíjate, el Hijo absolutamente nunca se negará a recibir este regalo. Versículo 37 de nuevo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso es la elección. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús acoge a todos los que vienen a Él. A todos y cada uno. No rechaza a nadie. No hay una masa de gente que quiera venir a Jesús, pero que Él los rechazará si lo intentan porque no son los elegidos. No, este texto es enfático, lo que significa que Jesús ciertamente, absolutamente recibirá a todos los que vienen a Él. Siempre aceptará a cualquiera que crea en Él y los mantendrá a todos a salvo. Curiosamente, esa palabra al final del versículo 37, esas dos palabras, echar fuera. En la mayoría de los pasajes paralelos que usan esas dos palabras, se asume que lo que se echa fuera ya está dentro. Así que lo que Jesús está diciendo aquí es que ciertamente los mantendrá en la salvación. Él salvará y protegerá a todos los que creen en Él, pero ¿por cuánto tiempo? Versículo 39. ¿Por cuánto tiempo? Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda yo nada de todo lo que me ha dado. Ahí está la elección de nuevo. Sino que lo resucite en el día final. Él guardará a todas las personas que Dios le da, que luego vienen a Él para vida eterna.
los mantendrá a salvo hasta su resurrección para vida eterna. Y ahora, ¿por qué hace Jesús eso? Miren el versículo 38. Miren el versículo 37, la última frase de nuevo. Al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo que la razón por la que vino del cielo, se hizo carne, sin dejar de ser verdaderamente Dios, la razón por la que lo hizo es para hacer siempre y únicamente lo que el Padre quiere que haga. Bueno, en nuestro contexto, el contexto de rechazar a Jesús, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que Él cumpla, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda yo nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Nadie elegido en la eternidad pasada, entregado por el Padre al Hijo, puede o podrá perderse jamás. No perderá ni a uno solo, porque nunca será la voluntad de Dios que pierda ni a uno solo. De hecho, ¿qué más dice el texto que es la voluntad del Padre que Jesús vino a hacer aquí? Versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. No una vida que dura un tiempo y luego termina, sino una vida que sigue para siempre hasta el final. Yo lo resucitaré en el día final. Así que, uniéndolo todo, la protección espiritual, la preservación, la perseverancia de cada persona en el grupo de gente que el Padre le da a Jesús, que luego creen en Él, su seguridad eterna es la razón por la que Jesús vino aquí y por la que vivió su vida como lo hizo. Bueno, escuchen, si creen en Jesús, entonces no importa lo que esté pasando. Punto número 2, descansen en que Jesús protege a su pueblo. Descansen en que Jesús protege a su pueblo. Jesús está protegiendo actualmente a todas las personas que han creído en Él. Acabamos de leerlo, es por eso que hizo lo que hizo en su vida. Es por eso que está orando por los cristianos ahora mismo para no perder a ni uno solo de ellos, versículo 39, sino viendo que todos resuciten para vida eterna. Aquí hay un par de pasajes más para apoyar esta idea. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 38 dice esto: estoy seguro, confiado, convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ahora mismo, ni lo porvenir en el futuro, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos, tiene la capacidad de separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Excepto yo. Yo sí puedo. Yo soy capaz de hacerlo. ¿En serio? Los seres más poderosos del universo no pueden separarte del amor de Dios. Nada. ¿A qué dice? Dice, ninguna otra cosa en toda la creación, excepto tú. No lo creo, amigo. Pedro, primera de Pedro 1:4, habla de, cito, una herencia que es imperecedera, incontaminada e inmarcesible, guardada en el cielo para ustedes, quienes por el poder de Dios son guardados mediante la fe para una salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. El poder de Dios está guardando a los creyentes para la salvación. El poder de Dios, pero yo puedo vencer ese poder. Puedo vencer su protección sobre mí. ¿Puedo salirme de eso? No, no puedes. No puedes. Ya sea Jesús, Juan, Pablo o Pedro, todos enseñan lo mismo. La gente verdaderamente salva no puede perder su salvación. ¿Por qué? Porque nuestro texto dice que Jesús los mantiene a salvo, lo que significa que solo la gente verdadera que se mantiene, solo la gente que se mantiene comprometida con Jesús hasta el final de sus vidas es salva, porque eso es lo que Jesús promete hacer en nuestro texto. Bueno, quizá estén pensando, ¿y qué hay de la gente que creyó una vez pero ya no cree? Escuchen las palabras de 1 de Juan capítulo 2, 19. Este texto responde a esa pregunta. Dice así, cito, salieron de nosotros,
Hablando de gente que ha dejado la verdad. Una vez estuvieron comprometidos con la verdad, pero ahora se han ido. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran realmente parte de nosotros. Y luego continúa. Porque pues, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y por cierto, si lo piensan, si esa gente que una vez creyó pero ahora no, si perdieron la salvación que una vez tuvieron, eso convierte a Jesús en un mentiroso en los versículos 37 y 39. ¿O simplemente es demasiado confiado? ¿Qué dice en el versículo 39? Que no pierda yo nada de todo lo que me ha dado. Excepto tu tío. Qué mal. Bueno, yo no perderé a nadie. Bueno, excepto a tu hermana, ¿sí? Sí, está ese caso. O simplemente está siendo muy confiado aquí. Voy a hacer un gran trabajo. No, la seguridad eterna de los elegidos, el punto de las palabras de Jesús aquí, es que su seguridad se basa en la fidelidad de Él. Porque incluso una persona entregada a Jesús por el Padre que se perdiera, probaría que Él es infiel. Y o no puede hacer la voluntad del Padre, que era no perder a nadie, ni a uno solo, o simplemente está mintiendo, o es demasiado confiado, o habla, o solo está deseando que esto sea verdad. De cualquier manera, adivinen qué, eso haría que no fuera Dios. Bueno, quizá estén pensando ustedes, superestrellas de la teología, ¿acaso no perdió a Judas? ¿No dice él, los he guardado a todos excepto a Judas? No. Judas nunca le fue entregado a Jesús por el Padre. Y lo sabemos porque Judas nunca creyó. ¿Cómo sé eso? Miren el versículo 64. La gente está escuchando todo esto y se ofende. Él dice eso. Miren eso en el versículo 61. ¿Se ofenden por esto? La gente aquí probablemente dirá, sí, yo también. ¿Se ofenden por esto? Versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y luego noten que Juan explica lo que está diciendo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y luego, dentro de esa categoría, quién era el que lo iba a traicionar. Judas nunca creyó, y si nunca creyó, nunca fue entregado por el Padre a Jesús, lo que significa que Jesús no perdió a Judas. Bueno, he oído esto. Si todo esto es cierto, que Jesús protege eternamente a los que vienen a Él, eso significa que puedes vivir como quieras y aún así eres salvo. No. Cuando eres salvo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Y con el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, Él te santifica. Él cambia tu vida. Ese es el libro de Primera de Juan. Que independientemente de lo que la gente diga sobre creer en Jesús, la verdad sobre eso se ve en su vida. Así que ninguna vida santa, ninguna obediencia, vivir como el diablo demuestra que todavía eres del diablo. Ahora de nuevo para aclarar, no es la perfección de tu vida, porque ningún cristiano será perfecto, pero es la dirección de tu vida. Seguir a Cristo, vivir para Él, obedecerle, agradarle, amarle. Si eso no está ahí, no importa lo que digas. La verdad está en cómo vives. Y me encanta cómo Jesús representa esta idea. En Juan capítulo 10. Pueden ir allí si quieren. Digo, este es el último servicio, así que tenemos todo el tiempo del mundo. Vayan a Juan 10. Juan capítulo 10. Él va a ilustrar esta idea para todos nosotros, para ayudar a que estas verdades se asienten. Juan capítulo 10, vayan al versículo 26. Está hablando a los líderes religiosos que no creen en Él, que lo están atacando. El versículo 26 dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Lo ven? ¿Lo leí muy rápido? ¿Entendieron lo que acaba de decir? Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Jesús, eso no está bien. No está bien porque cuando creo me convierto en una oveja. Me convierto en uno de tu pueblo cuando creo. Jesús dice, ¿podrías leer eso de nuevo? Ustedes no creen, ¿por qué? Porque
ustedes no son mis ovejas. Ahí está la elección de nuevo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, así que son ovejas antes de tener vida eterna. La elección de nuevo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la imagen. Pero continúa. Mi Padre que me las dio, ¿lo ven? Me las dio. Ahí está esa idea de nuevo. Dios tiene un pueblo que le da a Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie tiene la capacidad, el poder de arrebatarlas de la mano del Padre. Bueno, nadie excepto yo. ¿En serio? ¿No? Estás protegido en las manos de Jesús. Y la mano de Jesús está rodeada por la mano del Padre. ¿Puede haber algo más seguro, más a salvo que eso? ¿Hay un lugar más seguro, más protegido en todo el universo? No. Y cristiano, ahí es donde estás para siempre. Entonces, si eso es cierto, ¿puedes descansar en la protección de tu salvación? ¿Puedes descansar en que eres salvo? En lugar de preguntarte si has hecho lo suficiente, o creído lo suficiente, o te has arrepentido lo suficiente, o estás lo suficientemente comprometido. Escucha, tu salvación no depende de la fuerza de tu fe. Tu salvación depende del objeto de tu fe. ¿En qué es en lo que estás confiando? Y ya sea que tengas una gran fe para mover una montaña o un poco de fe, como una semilla de mostaza, si tu fe está en Cristo, entonces eres salvo. Tu salvación no depende en última instancia de tu débil y frágil agarre de Cristo, sino de su fuerte y seguro agarre sobre ti. Él guarda tu salvación. Él está de guardia sobre ella. Nada, ni siquiera tú, puedes sacarte de su mano y de la mano del Padre. Él prometió nunca echarte de la salvación. Él prometió no perder a nadie, ni siquiera a ti. En Juan 6, 37 y 39, Él apostó la verdad de toda su vida, muerte y resurrección, en asegurarse de que perseveres hasta el final. Entonces, cristiano, ¿puedes descansar en eso? Puedes descansar en eso. Puedes deleitarte en eso. Puedes regocijarte en estas verdades. Tú y yo fallaremos y pecaremos de muchas maneras, pero los verdaderos creyentes en Jesús nunca pueden ser expulsados de la salvación. Versículo 37. La voluntad del Padre y la poderosa determinación del Hijo están ambas comprometidas a llevarte hasta el final. A menudo he oído decir, si pudiera perder mi salvación, lo haría. El pecado puede ser muy poderoso, pero Cristo todavía es poderoso. Así que hemos visto la perspectiva de Dios. Somos entregados por Él al Hijo. El Hijo nos protege eternamente, pero desde nuestra perspectiva creemos en Jesús. Mira el versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así que en el versículo 37 ya hemos visto que la gente debe venir a Jesús, lo cual vimos cuando vimos el versículo 35, no es una cosa física. Venir a Cristo es sinónimo de creer en Él. Viene a Él porque confías en Él para salvarte. Y la gente, versículo 40, debe mirar a Jesús, que nuevamente no es algo físico como, oh bien lo vi. No, también es sinónimo de creer. Así pues, mirar al Hijo es reconocer a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, la fuente de salvación para todos los que crean en Él. Así que la gente debe creer en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Bueno, creer en Jesús comienza con el conocimiento en la cabeza de una persona de que eso es verdad. Así pues, la fe no es una especulación ciega ni una ilusión, pero tampoco es una cosa puramente intelectual que no tiene ningún impacto en la vida de una persona. Así pues, la fe es en última instancia un acto de confianza, de convicción, un compromiso de la propia vida con Jesús. Eso es lo que significa creer en Jesús. Y creer en Jesús implica una elección. Ahora, sé que a algunos no les gusta esa elección de palabras.
Por eso es que debemos señalar el punto número 3, confesar. Confesar, admitir, abrazar. La gente debe elegir creer en Jesús. La gente debe elegir creer en Jesús. Creer en Jesús, en otras palabras, es un acto de la voluntad, es una elección. Aquí, en el lado humano de la salvación, una persona debe venir a Cristo, mirar a Cristo, creer en Cristo. Todos tenemos la capacidad de tomar decisiones que son decisiones reales, tan reales de hecho que seremos responsables de esas decisiones, especialmente de la decisión de recibir o rechazar a Cristo. Y sin embargo, al mismo tiempo, Dios es soberano sobre todas esas decisiones, incluida esta. Dios no viste a las personas como si fueran una chaqueta y les hace creer, y Él no cree por ellos. Ellos creen. Así que todo el lenguaje escogido en la Biblia entra en juego aquí. Deuteronomio 30, versículo 19, elige la vida. Josué 24:15, escoged hoy a quién serviréis. ¿Por qué? Porque arrepentirse es una elección. La elección de alejarse de uno mismo, de la rebelión, de oponerse a Dios. Creer es una elección de volverse hacia Cristo, confiar en Él, entregarle tu vida. Es por eso que vemos a los autores del Nuevo Testamento usar palabras como instar, suplicar, apelar e incluso rogar a la gente que reciba la gracia de Dios y venga a Cristo. Por eso Jesús incluso invita a la gente, Mateo 11:28, a venir a Él. Mira, dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso para su alma. Por eso me oirán llamar a la gente a creer en Jesús, a arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida. Eso no es ser inconsistente con los puntos 1 y 2. Es mantener ambos en tensión y decir, Dios es absolutamente soberano, lo sé. Y aún así les ruego, vengan a Cristo, entréguenle su vida. No lo rechacen más. Hoy es el día de salvación. Me oirán decir eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los autores bíblicos. Le suplican a la gente que venga a Cristo. Aunque saben que Dios es soberano sobre todo ello, deben elegir creer o no pueden ni serán salvos. Porque la Biblia no dice nada de ser salvo por la elección. La elección es el primer paso en la salvación de una persona, sí. Pero los elegidos no son salvos hasta que, ¿qué? Hasta que creen. Así que para aquellos de ustedes que creen muy firmemente en los puntos 1 y 2, nunca justifiquen la falta de oración y la falta de pasión por los perdidos con, bueno, Dios los salvará si quiere. Eso es usar una verdad bíblica de una manera no bíblica. Bueno, ya sabes, Dios salva, Dios salvará a quien salva y no necesito hablarle a la gente de Jesús. Tonterías. No. Se nos dice que llevemos a Cristo a la gente. Y de nuevo, Romanos capítulo 10, Dios salva a la gente a través de ti. Así es como lo hace. No justificas la falta de evangelismo. No justificas. Bueno, ya sabes, no son salvos y ya sabes, ¿qué más da? Es que Dios es soberano. No, tú oras, tú ruegas, tú les das el evangelio, les ministras, les haces el bien, bendices a los perdidos. No te cansas de hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios usará a la gente para salvar a los perdidos. Usará a los cristianos para salvar a los perdidos. Así que, para resumirlo todo, la mejor manera de ayudar a todos a entender lo que creo que el texto dice aquí, viene de una vieja ilustración que quizá muchos de ustedes han oído, una sencilla, pero creo que una que ilustra con precisión lo que vemos en la Biblia. Y es esta. Imagina que llegas a la puerta del cielo y sobre la puerta dice, quien quiera puede entrar. Miras lo que está pasando dentro y piensas, yo quiero entrar ahí. Y entonces entras, ingresas. Solo para descubrir que cuando miras hacia atrás a la puerta, sobre el interior de la puerta están las palabras, elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque no es o la elección o la decisión humana. Es ambas cosas. Así que elige hoy confiar en Cristo. El mañana no está prometido a nadie. No endurezcas tu corazón, que es otra elección. En cambio, ven a Él hoy. Míralo a Él, cree en Él hoy. ¿Y qué dice el texto? En el versículo 40.
tendrás vida eterna, una vida adecuada para una existencia que no tiene fin. Y Jesús promete levantarte, resucitarte en el día final. Así que pregunta, ¿me quedan más fichas con ustedes? Bueno, tenía algo en este mensaje para incomodar a todos, pero solo intenté incomodarlos con el texto. Entonces, ¿es Dios soberano sobre todos los que serán salvos? Sí, lo es. Juan 6:37, Juan 6:39. ¿Son las personas responsables de creer en Jesús? ¿Les pide Dios cuentas por no creer en Jesús? Sí, Juan 6:36, 6:37 y 6:40. ¿Podemos reconciliar estas cosas? No, al menos no en esta vida. Pero un día lo haremos. Un día lo haremos. Pero mientras tanto, mientras todos crecemos en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, sin importar en qué punto estemos en todo este tema, no seamos buscapleitos. ¿De acuerdo? Prioricemos el amor y la unidad con otras personas que siguen a Jesús por encima de tener la razón y querer demostrar algo. ¿Podemos hacer eso? Las controversias teológicas son geniales y es divertido y es emocionante y todo eso, pero no es la razón para pecar contra hermanos y hermanas que no están de acuerdo con nosotros. Así que guardemos nuestro corazón mientras buscamos entender estas verdades bíblicas increíblemente asombrosas. Oremos. Padre, dije antes que la gente que escuchaba a Jesús ese día, Él identifica en el versículo 61, les pregunta, ¿se ofenden por esto? Y puede que haya algunos al alcance de mi voz que también se ofendan por algunas de estas cosas. Tanto es así que la gente en este texto dejó a Cristo y ya no anduvo con Él por las cosas que dijo aquí. Oro para que eso no sea cierto para ninguno de nosotros, sino que, sin importar dónde estemos mientras reflexionamos sobre estas cosas, que uses tu verdad en este texto para acercarnos a cada uno de nosotros, a tu mente, sobre estas cosas, y acercar cada una de nuestras vidas a tus deseos a la luz de estas cosas. Obra en nuestros corazones para vivir en esta tensión, para permanecer asombrados ante tu gracia. Y sin embargo, al mismo tiempo, entiendo que la gente debe creer. Ayúdanos a entender todas estas cosas porque solo queremos agradarte en lo que pensamos y en cómo vivimos. En el nombre de Jesús, amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube de Redeemer. Si esto es de ayuda para ti, por favor, asegúrate de darle me gusta a este video. Presiona el botón de suscripción y haz clic en el icono de la campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.